Sabemos que económicamente no estamos en nuestro mejor momento, más que nada por un tema de exceso en el límite salarial que permite la liga. Nos falta todavía reducir pues un bastante, aunque ya es menos la cantidad. Y tomando en cuenta la cantidad de masa salarial que está reduciendo la junta directiva a lo largo de pues desde su actual administración y todo, yo pues básicamente tomando en cuenta eso y lo que falta, pues hice un pronóstico diciendo que para mí la sanidad total y absoluta llegará ya más o menos en verano de 2024. Y yo lo que me quiero referir con esto es que, bueno, pues mientras estamos en esta situación, digamos que la junta se ha visto en la necesidad, la junta directiva, de pues hacer todo lo posible, mover cielo, mar y tierra para poder darle pues fichajes al entrenador. Ha sido pues tanto con Koeman y tanto con Xavi especialmente, ¿no? Que es quien ha sufrido esto del bloqueo. La última ventana de verano que tuvimos medianamente normal fue en 2021 y ya a partir de ahí ya sabemos qué es lo que pasó. Bloqueo económico, tuvimos este tema de luego las palancas, Tebas con sus normas, etcétera. Entonces yo creo que sinceramente es algo pues más o menos digno de comentar, que mientras estamos en esta situación de bloqueo, que si la norma del 1.1, la del 1.4, la del 1.2 y no sé qué tantas historias, plan de viabilidad 40% y todos estos temas que ya aparecen aquí, clases de ingeniería económica, pues mientras hemos estado en esta situación, como digo, pues el Barça pues podemos decir que ha hecho pues más o menos una planificación de plantilla bastante buena, porque estamos hablando de que sí, muchos de estos jugadores de la actual plantilla fueron fichados y la mayoría pues por Bartomeu. Ter Stegen pues es fichaje de Bartomeu, Frenkie de Jong es fichaje igual de Bartomeu. ¿Qué otro? Pedri, por ejemplo, pues es otro fichaje de Bartomeu. ¿Qué más? Serginho Dest es fichaje de Bartomeu. Propiamente los que se comentan, ¿no? Que se les quiere dar salida al Lenglet, también es fichaje de Bartomeu. ¿Qué otro? Por la mayoría, ¿no? Podríamos decirlo así, que vienen todavía de lo que es la herencia de Bartomeu. Pero sí, también podríamos decir que hay un bastante de entre fichajes libres y canteranos, que es de lo que quiero hablar en este video. De pese a esta situación de bloqueo y esta situación en donde pues te ves una situación complicada en cuanto a la posibilidad de fichar, pues aún así han hecho pues una gran planificación de plantilla, yo creo que tanto con Koeman, pero especialmente con Xavi. Si me explico ya a qué me refiero. Yo lo que me refiero es a lo siguiente, y es que el Barça en estos momentos yo creo que juega bastante con esta táctica de tanto implementar canteranos como el implementar otros jugadores, como por ejemplo los fichajes libres. Este mercado de verano hemos fichado libres a jugadores como Gundogan, que terminó contrato con el Manchester City. Fichamos también gratis a Íñigo Martínez, y en este caso Oriol Romeu lo fichamos, pero pudimos lograrlo con muchísima dificultad, y yo sinceramente creo que pues sinceramente tiene un gran mérito. Pero también hay una cosa que comentar aquí, y es que sí, fichajes realmente a coste bajo, jugadores libres y canteranos, y hemos confeccionado una gran plantilla. Ahora pues en cuanto a fichajes, más que nada a costo cero, podríamos también meter aparte de a Íñigo y a Gundogan, claramente a Eric García. Eric García, por ejemplo, terminó contrato también con el Manchester City, pasó tiempo sin renovar, y a fin de cuentas pues llegó aquí al Barcelona, podríamos decirlo así. ¿Qué otro? Pues por ejemplo también realmente no salió de la mejor manera, pero también fue porque el jugador tuvo lesiones, llegaron otros, le quitaron la titularidad. Después cuando entró realmente con muy poca actitud. Pero por ejemplo Memphis Depay, que yo sigo creyendo que es un jugador muy muy bueno. Por ejemplo, él también llegó como agente libre. No salió bien el asunto por el contexto, pero fue un buen fichaje para mí porque es un gran jugador, y por
por mucho que haya sido a coste cero y se le haya vendido a barato, pues aún así llegó libre. Entonces estamos hablando de un jugador que para mí pues es bastante bueno y que al menos se le pudo sacar algo. Sí, entonces estamos hablando de Eric García, Memphis Depay, Gundogan, que otro, Íñigo Martínez. Estamos hablando de una cantidad, bueno, pues considerable de jugadores que han estado terminando contrato y se les ha intentado fichar. Sí, canteranos, yo creo que es el caso de momento pues más escandaloso. Hemos fichado, por ejemplo, hemos debutado por ejemplo a Balde, que por ejemplo él debutó con Koeman en el primer equipo, pero evidentemente su asentamiento se ha dado desde la llegada de Xavi. Creo que en un principio Xavi no contaba con él, o por lo menos creo que no le tenía como una opción prioritaria, pero a ver, yo creo que era muy obvio que Balde para mí era uno de los escogidos, y uno de los mejores jugadores que podíamos tener, más que nada por su juventud y su calidad técnica, y al final han decidido pues apostar por él. Entonces el lateral por otra parte es Gavi también, que por ejemplo ha sido otro jugador que por ejemplo ha sido de la cantera, también debutó con Koeman, pero ya sabemos esta táctica, ¿no? De que Koeman los debutaba, pero básicamente nunca apostaba por ellos, los ponía a jugar simplemente cuando estaba perdiendo y cuando no le quedaba de otra, simplemente para al menos tener ese pretexto, ¿no? De que estamos en construcción y que el relevo y no sé qué, pero cada que podía siempre ponía de titulares a los mismos de siempre. Entonces pues Gavi por ejemplo es otro. Nico, que creo que se ha ido en este caso ya al Porto, aún así canterano. Ansu Fati también debutó, él específicamente debutó con Valverde, pero estamos hablando de que también es canterano y sí, por él sí que habían apostado, pero ¿cómo podríamos decirlo? Yo creo que más que nada fue el tema de las lesiones el que le ha ido mermando con Valverde, Setien, Koeman y pues ahora incluso con Xavi, pero aún así tenemos pues este asunto, ¿no? Que yo no dudo de que si hubiera en algún momento necesitado la junta anterior, es decir la de Bartomeu, intenté tener que venderlo para regresar a algún jugador o tener que utilizarlo como moneda de cambio, cosa que sería un error para mí. Yo no dudo ni lo más mínimo de que lo hubieran seguramente vendido, y no es que hayan apostado por él desde el principio. Realmente a él le debutaron porque tuvo la casualidad que hubo múltiples lesiones en el primer equipo y más que nada arriba, y le debutaron con 16 años. Sí, pero estamos hablando de que aún así su permanencia y su verdadera apuesta se ha generado igual con este entrenador y esta junta. Entonces estamos hablando de que está tanto Balde, Gavi, Ansu Fati, y yo creo que esto se le podía añadir otros, como por ejemplo Lamine Yamal, Abde y este chico que he visto que acaba de debutar que se llama Fermín, y otros jugadores que he visto que Xavi se ha llevado a la pretemporada en Estados Unidos. Y podríamos hablar pues nombres, ¿no? Que a veces rotan, a veces suben, a veces no, como por ejemplo Lamine Yamal, Casado, muchos jugadores, ¿no? Que en general pues han tenido esta situación en las que han podido pues tener participaciones con el primer equipo. Entonces yo creo que el hecho de que estemos utilizando así los canteranos, yo creo que es un ejemplo muy bueno de que realmente tenemos potencial en cantera, que tenemos muchos de los mejores jugadores y que aparte tenemos jugadores, sí, yo creo que con un buen nivel en este primer equipo. Entonces estamos hablando de, por una parte, los agentes libres, los canteranos, y yo creo que a esta ecuación hay que meterle una cifra más, y es que son los fichajes que han salido relativamente baratos. En esta ecuación ya ponemos por ejemplo a Pedri, que bueno, realmente como lo comenté, pues esto ya no es mérito de esta junta, esto ya es mérito de la junta anterior, la de Bartomeu al principio, y digo Bartomeu porque realmente él es, ya sabemos que es de carácter presidencialista, de intervenir, de fichar él, de mandar él por encima de la dirección deportiva, mucho con un poder muy centralizado. Entonces Bartomeu pues fichó realmente a Pedri, y le fichó con 17 años, y ya sabemos que le había fichado prácticamente para que estuviese pues en la cantera. Así me explico, originalmente venía para ser en parte del Barça B en ese momento, y pues claro, terminó
yéndose Rakitic, no encontraron relevo, se fue Rakitic, Arturo Vidal, Artur, el tema del relevo, nos quedamos simplemente con De Jong, con Busquets. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que directamente se quedó en el primer equipo y empezó a jugar y ya descubrimos que pues era ni más ni menos que una joya absoluta, ¿no? Pedri. Fue con un coste cero, sí, bueno, con un coste cero no, fue por menos de 10 millones, no sé si fue 3 o 5 millones, pero realmente salió muy barato. Pero estamos hablando de que, bueno, pues en el caso de Pedri, pues podemos decir que eso sí ya es mérito de la junta anterior, uno de los pocos aciertos que llegó a tener la junta anterior. Y ya a coste relativamente bajo, yo creo que el más reciente que estamos viendo es el de Oriol Romeu, que fue fichado pues por una cifra que también no llegó ni siquiera a los 10 millones de euros. Y yo con Oriol Romeu pues he tenido y sigo teniendo mis dudas, mi desconfianza, pero no porque haya sido de dónde lo fichamos, porque por ejemplo Bartomeu, cuando no fichamos creo que a Darwin Núñez, que jugaba en segunda división de España, pues creo que pues insinuó esto, ¿no? De que nosotros no fichamos a jugadores de segunda división, básicamente despreciando los jugadores de segunda división sin saber quiénes son los jugadores que pueden estar allí, su talento, porque en Pedri con Las Palmas jugó en segunda división, Darwin Núñez jugó también en segunda división, Kanté, que ya se fue también a Arabia Saudita y todo, pues creo que también jugó no solo en segunda división de Inglaterra, sino creo que incluso hasta en tercera división, y hoy por hoy pues es campeón del mundo y de Champions. ¿Qué otro podríamos poner? Hay muchos casos, pero yo creo que son los más evidentes. Entonces pues hizo esto, no podemos decirlo así, de pensar así. Tal vez uno puede pensar que claro, si tú fichas a un jugador de un equipo de menor nivel de la liga o de segunda división, pues claro, estamos hablando pues claramente de un tronco. No, para mí personalmente no es así como se maneja el asunto, pero sí que tenía mi desconfianza, ¿no? Porque ya dije y dejé en claro que yo quería pues a Amrabat, de que yo le quería a Amrabat, de que sigo queriéndole, aún así, yo sigo creyendo que sería muy oportuno aún así ficharle, tener a Oriol Romeu, a Amrabat y tener por ahí por si las dudas pues a Frenkie de Jong, o si es que se le va a dar una salida en algún momento por su contrato, no lo sé, pero fue un jugador que también podemos decir que vino en coste relativamente barato. Entonces tenemos una situación en la que entre jugadores, sí, y todo, creo que se ha hecho un gran trabajo con este tema, pues podemos decir que de la planificación de plantilla, porque veamos cuántos son ya. Estamos hablando, yo creo que ya de varios jugadores entre los agentes libres, los canteranos y los costes relativamente, podríamos decir que bajo, están ya Gundogan, Íñigo Martínez, Oriol Romeu, Eric García, Memphis Depay, que pues en este caso también ya se fue. Estamos hablando de, ¿qué más? Estamos también de los canteranos, ¿no? Balde, Gavi, Ansu Fati, y con coste relativamente bajo, agentes libres, Oriol Romeu. Yo creo que son ya una cantidad bastante grande de canteranos, y yo estoy diciendo que realmente es un mérito espectacular por parte de esta junta, porque realmente los verdaderos fichajes que han, podríamos decir que tenido un poderío, un coste, podríamos decir que normal, es decir, un coste prácticamente normal, es decir, que sea pues de más de 10 millones de euros, que no sea canterano y que prácticamente tampoco sea un jugador que pues costó menos de 10 millones, podríamos decir que son Lewandowski, Rafinha, Koundé y bueno, Pablo Torres, sí que también podríamos meterlo en la agenda, ¿no? También fue un jugador con un coste relativamente bajo y no sé qué más. Podríamos, yo creo que más que nada meter a estos jugadores que son en un principio, yo creo que los que han fichado con un coste relativamente alto. Lewandowski pues creo que fue 45, creo que más 5 en variables. Rafinha creo que por encima de 60, no recuerdo ahorita los precios. Koundé también 40 y tantos. Entonces, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta no los recursos económicos que son bajos, porque lo he mencionado ya infinidad de veces que nuestro problema es el límite salarial, no el tener dinero. Nosotros somos un club multimillonario, nosotros no tenemos ningún problema en cuanto a tener o no tener dinero. El problema pues claro, es el tema del control financiero. Entonces nosotros estamos hablando de que
ha tenido unas limitaciones de maniobrar esta junta alto, una dificultad alta, y hemos fichado a muy buenos jugadores. Y también con la herencia que hemos recibido de Bartomeu, que yo creo que también se me olvidó mencionar a Araujo, que también Pedri, Araujo, Ter Stegen son todavía mérito de Bartomeu. Sergi Roberto, bueno, pues él es canterano, él debutó con Guardiola, podemos mencionar que él es más que nada es canterano pero heredado. Y también pues los demás jugadores, Christensen, otro jugador que también llegó gratis, yo creo que ese es uno de los casos más escandalosos. ¿Y qué más? Ter Stegen, por parte de Bartomeu, Ter Stegen, Frenkie de Jong, Pedri, Araujo, pues yo creo que más que nada sí son jugadores que todavía quedan, pero yo creo que la mayoría de los que han sido fichados por esta junta son los que conforman más que nada este proyecto. Entonces tú ves la agenda de los que han llegado libres, los que han llegado gratis y los que han apostado en la cantera. Estamos hablando de que son una cantidad de jugadores alta y que aún así con todo esto han hecho una planificación de plantilla muy muy buena. Sí, porque esto prácticamente nos está comentando que el Barça pues claro tiene las limitaciones que tiene, pero que dentro de las limitaciones ha construido una muy buena plantilla, con un mercado de verano normal, simplemente uno, dos, tomando en cuenta también el tema de cuando fichamos a Ferran y a Aubameyang, que este también es otro, ¿no? A Aubameyang que le conseguimos prácticamente también gratis, que tristemente no se pudo dar su vuelta, Dani Alves que regresó simplemente media temporada y rindió muy bien. Entonces estamos hablando de que con todo esto, una mediana ventaja que hemos obtenido es que hemos tenido que apostar por agentes libres y por canteranos que en un principio yo creo que han salido mejor que uno que otro jugador que se hubiese fichado desde afuera, sí, porque tal vez con una situación económica normal no se hubiera pues tal vez apostado por Pedri y tal vez Gavi pues estaría en segunda división. En primera RFF, creo que se dice así. Entonces, pues claro, es la ventaja que hemos descubierto muy buenos jugadores, pero hemos también tenido nuestras dificultades porque fichajes que hemos querido hacer en el pasado, como Bernardo Silva, yo que sé, creo que incluso, Haaland incluso, ¿no? Cuando estaba este pulso por quién se lo llevaba. No hemos podido tener estos fichajes, pero hemos tenido una situación en la que hemos confeccionado una gran plantilla, y también pues yo creo que es mérito sí libre, pero también por la ideología y la forma de pensar de esta junta, su modelo, porque hay que recordar que nuestro modelo históricamente también antes con Laporta y en este caso con Chiqui había basadose también en cuanto a canteranos. Siempre nuestro modelo ha sido así: Andrés Iniesta, Xavi, Piqué fue repatriado del United, Víctor Valdés también es canterano, ¿qué otro? Pues estamos hablando de también Pedro, canterano, Busquets, canterano. Yo creo que la mayoría del equipo, ¿no? También otro repatriado, por ejemplo en su momento fue Fábregas, pero eso pues ya fue con Rosell y todo. Entonces el hecho de haber tenido este modelo es lo que permitió apostar por canteranos, sí, porque tal vez en una situación económica, digamos que por ejemplo normal, en la que no se intente apostar por canteranos, nos habríamos perdido de muchos jugadores: Valde, Gavi, Ansu Fati, Lamine Yamal, que yo espero que triunfe, Fermín, que tiene muy buena pinta. Es decir, nos habríamos perdido una gran cantidad de jugadores, y olvídate de que jugadores como Casado pues pudiesen subir momentáneamente al primer equipo. Entonces sí estamos en una situación, yo creo, bastante destacable por el punto de vista de que es positivo que hayamos podido confeccionar una plantilla así. Y realmente sí, hemos heredado jugadores buenos, jugadores muy muy buenos, pero que han sido, que son jugadores dignos de llamárseles fichajes bombas un momento, pero han llegado con la anterior junta directiva que tuvo una situación económica normal. Y Xavi con esta situación le han armado una plantilla, ha heredado una muy buena, pero la han mejorado todavía más. Sí, y cuando regresamos a una situación económica normal, que repito, yo espero que a más tarde sea en 2024, tendremos ya pues barra libre para fichar pues ahora sí que al que sea, o eso espero, tal vez Bernardo Silva, tal vez Wirtz, tal vez Musiala, no lo sé, pues hay que ver a qué clase de jugadores quieren. Tal vez tomando en cuenta que a Kimmich le quede solo un año de contrato, tal vez podemos mover ficha, pero aún así estamos hablando de jugadores muy muy buenos, a los que le han estado dando el seguimiento
rendimiento. Entonces ha sido, yo creo que sí, cosa de Xavi, pero también una cosa que no he mencionado, y es que es cosa también de Jordi Cruyff, que tristemente ya se ha ido. Es cosa de Laporta, de Xavi y en parte de Jordi Cruyff, Mateo Alemán, y yo creo que han armado entre todos una plantilla muy buena con las limitaciones: canteranos, coste bajo y agentes libres. Y entre eso y terminar de sacarle rendimiento a lo heredado, que claramente no se les había sacado lo mejor por el inexistente proyecto de Bartomeu, pues claro, podemos darle un gran aplauso a esta junta porque lo han hecho para mí de una manera espectacular. Y todavía falta lo que terminemos de sacar, uno que otro canterano, y por supuesto después es lo que terminemos que hacer, pero ya con, ahora sí que pudiendo aflojar pues cada mercado unos 100 o más de millones de euros. Sí, ya que una vez tengamos ya perfeccionada más o menos la plantilla, pues ya equilibrar cuentas y empezar a gastar menos y menos, como lo ha hecho prácticamente el City de Guardiola. Pero bueno, gran trabajo de la junta, y pues bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal de Anime Manga también, yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.